Todavía no funciona esto. ¿Por qué? Ah, ahí está, ahora sí. Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente. El día de hoy tenemos nuestra sesión de química. Buenos días, Lupe. Y el día de hoy lo que vamos a conversar es sobre estado sólido y estados dispersos, ¿no? Eh, Avanzando un poco más, hemos hablado ya en anteriores sesiones de estado gaseoso, un poquito más de líquido, y hoy enteramente el estado sólido. Bien, muy buenos días nuevamente Ana Cristina, Georgia, Lupe, y voy a empezar a presentar el material que tengo para ustedes el día de hoy. Ujú. Bien, muy bien, vamos. Ajá, un momento, antes de hacer eso, yo necesito ir viendo, recuerden que cuando sea necesario, ¿no? Hay una precisión, tenemos, ¿no? Aquí el chat, yo los voy leyendo y puedo ir contestando, acá está. Eso está muy bien. Listo, ahí está. Muy bien. Voy a empezar a presentar entonces. Ahora sí. ¿No? Eso, ¿no? Ya está. Solo les pido un minuto aquí para acomodarnos, para colocarnos nuestros cinturones, como dice, y empezar nuestra sesión el día de hoy. Bien. Bien, y entonces vamos a hablar del estado sólido, ¿no? Hablemos del estado sólido y características generales. No perder nunca de vista que aquí van a predominar, ¿no es cierto?, las fuerzas de atracción. Estas fuerzas de atracción son las que hacen posible, ¿no?, este ordenamiento que ustedes están viendo aquí a la derecha, ¿no? Son las que van a generar justamente este orden, que puede ser de largo o de corto alcance, vamos a verlo a continuación. Sin embargo, estas son las fuerzas que predominan, ¿no? Y el único movimiento, ¿no? Las partículas que forman parte de estas estructuras, el único tipo de movimiento que van a presentar es el movimiento de vibración. ¿Y eso qué significa? Que el lugar donde se encuentre, ¿no? En estas diferentes, en estas posiciones que les son asignadas, solo en ese lugar, pues eso, lo que van a hacer es vibrar, ¿no? Vibrar alrededor de su eje, ¿no? Solo movimiento de vibración. Tienen volumen y forma definidos, ¿no es cierto? Una barra de oro, un cubo de hielo, y son incompresibles. Cuando hablamos de tipos de sólidos, vamos a hablar de cristalino y amorfo, así, dos grupos. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, la primera diferencia que vamos a notar, ¿no? En el caso de cuando hablamos de sólidos, estas esferas se tratan de partículas, ¿no? Son partículas. Y estas partículas, recuerden, pueden ser iones, pueden ser moléculas, ¿no es cierto? Pueden ser átomos inclusive, ¿no? Eso lo vamos a ver dentro de la clasificación de sólidos cristalinos, pero vamos a hablar en este momento de partículas. Entonces son partículas que están muy bien organizadas, tienen una organización interna a lo largo de toda la sustancia, ¿no?, de la cual forman parte. Entonces, en cualquier lugar que yo quiera, ¿no?, o inspeccione el cristal, este tipo de un sólido cristalino, voy a encontrar un orden, una organización interna que se da a lo largo de toda la sustancia. Entonces hablamos de un ordenamiento de largo alcance, ¿sí? A través de toda la sustancia. En cambio, un sólido amorfo, viene frente, ¿no? Sólido amorfo presenta, es cierto, un ordenamiento, pero un ordenamiento que no se da a lo largo de toda la estructura. Es decir, este orden, aquí por ejemplo, vamos, que sea aquí, ¿no? Esto, acá por acá, esta parte, ¿no? Este orden se da de forma discontinua o aislada. Fíjense, ¿no? Acá, ok, muy bien, acá, pero esta y esta no se pueden relacionar porque aquí tenemos como que espacios que no forman parte de esta estructura, ¿no?
Entonces presentan un orden, sí, limitado, aislado, como si fueran islas. No se relacionan entre ellas, ¿no? Entonces decimos que un sólido amorfo presenta un ordenamiento de corto alcance. Y eso origina entre ambos diferencias bastante importantes, como por ejemplo el punto de fusión. En el caso de los sólidos cristalinos, podemos hablar de un punto de fusión definido, ¿no? El punto de fusión del cristal tal o del sólido tal es 50 grados Celsius. Ese es su punto de fusión. En cambio, debido a este ordenamiento de corto alcance, a una falta de organización ¿no? interna en toda la sustancia, los sólidos amorfos presentan puntos, no, o en todo caso, no presentan puntos de fusión definidos, ¿no? Sino que más bien se dan como rangos, ¿no? En un rango de temperatura está su punto de fusión. Y es el ejemplo más tangible de sólido amorfo, es el vidrio, ¿no? El vidrio, ¿no? Que presenta un punto de fusión a modo de rango, no una temperatura definida, ¿no? Y entonces, aquí también tenemos este gráfico, nos ayuda a ver pues muchísimo mejor, apreciar cómo se da esta organización interna dentro de un sólido cristalino, a diferencia de un sólido amorfo, ¿no? Donde esto es, no se ve mucho orden, ¿no? Al contrario, están ahí un poquito irregular, ¿no? Hay orden, sí, pero aislado, de forma aislada. Bien, entonces tenemos sólidos amorfos. A ver, ¿dónde está esto? A ver, acá me falta. Un momento, chicos. Aquí está. Cuando hablamos de sólidos amorfos, vamos a decir, hemos visto que no tienen una estructura interna definida, ¿no? Eso como primer punto. Por lo tanto, también hemos visto que no poseen puntos de fusión definidos, sino que más bien se presentan como rangos. Y son isotrópicos, ¿no? Se dice que son isotrópicos, es decir, que sus propiedades no dependen de la dirección en que se mida, ¿no? Tenemos el caso del vidrio, no importa la dirección en la que yo lo mida, ¿no? Estas propiedades no van a depender. Como ejemplo, ¿no? ¿De qué propiedades estaríamos hablando? Tipo el índice de refracción o la conductividad, ¿no? Son iguales en todas las direcciones. Entonces, se habla de un sólido isotrópico. Como ejemplo tenemos aquí el plástico, la madera, el caucho y el vidrio, ¿no? Y, por supuesto, tienen un ordenamiento, ¿no? Orden de corto alcance, que ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Como resumen, estas 4 características. Los sólidos cristalinos. Voy a colocar todo para no se me olvide nada. Son partículas, ¿no? Que poseen un ordenamiento regular. Acá estamos viendo estas redes, ¿no? Esta organización tridimensional en el espacio, en el eje X, Y y Z, ¿no? Tenemos este orden totalmente organizada, ¿no? Establecidas en redes. Y por eso acá se menciona, se presenta una red cristalina, ¿no? Una red en el espacio, ¿no? Una distribución espacial. Poseen, también habíamos ya mencionado, debido a este ordenamiento de largo alcance a lo largo de toda la sustancia, punto de fusión definido. Esta es una característica, ¿no? También, punto de fusión definido de acuerdo o relacionado con el ordenamiento de largo alcance, ¿no? Que también lo vemos acá, ¿no? Presentan un ordenamiento de largo alcance y son sólidos, ¿no? Anisotrópicos. Y aquí nos estamos refiriendo, y tenemos aquí este gráfico, ¿no? Que sus propiedades mecánicas y eléctricas dependen en general de la dirección en que se midan, ¿no? La dirección A o la dirección B, ¿no es cierto? Estas propiedades van a depender de la dirección en que yo las pueda medir. Se dice que es una propiedad macroscópica, ¿no? Y justamente el hecho de ser anisotrópicos nos da o nos habla de la presencia de una red cristalina. Bien, cuando hablamos de sólidos cristalinos tenemos 4 tipos: covalente, metálico, iónico y molecular. Y entonces vamos a con el primero, ¿no? Acá, sólidos covalentes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un sólido covalente? Yo he utilizado el término partícula para sólido, ¿no es cierto? Y entonces, habíamos dicho que estas partículas podrían ser iones, moléculas, ¿no es cierto?
o átomos inclusive. En el caso de los sólidos covalentes, en el caso de los sólidos covalentes, aquí vamos a colocar estas esferitas oscuras, ¿no? Son, ¿ah? Son átomos. Las partículas que conforman un sólido covalente, ¿no? Son átomos. Y las fuerzas, en todo caso, que estabilizan, ¿no? Esta estructura, estas redes, ¿no? Aquí vamos a colocar, acá, estos, ¿no? Estas fuerzas se trata de enlaces covalentes. ¿Listo? Entonces, estos enlaces covalentes, ¿no es cierto?, le van a otorgar propiedades a este tipo de sólidos, como son su dureza, ¿no? Son sólidos muy duros, con un elevado punto de fusión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos enlaces son enlaces fuertes, ¿bien? Y también que son malos conductores del calor y la electricidad, ¿no? Aquí pueden ver ustedes claramente cómo es que esta red cristalina, esta organización interna, provoca o genera diferentes propiedades. Tenemos aquí el carbono, es decir, esta estructura, estas esferas oscuras son átomos de carbono. Y aquí también estas esferas son átomos de carbono. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí esencial es el tipo de red cristalina que están formando. Aquí están en forma de láminas, ¿no? Aquí está red en forma de láminas. En cambio, y es el grafito, fíjense aquí, cuando se ordena en forma de láminas tenemos el grafito, que es lo que tenemos en los lápices, ¿no? Fíjense cómo la química la tenemos todos los días, en los lápices. Si no tuviéramos lápices, imagínense, ¿no? Y el carbono, en una estructura tridimensional, pues forma, ¿no?, lo que nosotros conocemos como diamante. Pero a ver, tengamos en cuenta algo, para que el carbono adquiera esta forma tridimensional, tiene que haber estado expuesto a altas presiones y temperaturas. Es por eso que los diamantes se encuentran, ¿no?, en las minas, en zonas pues, que no están, me refiero a condiciones ambientales, no se forman a condiciones ambientales, sino se han formado, puede verse modificada. Disculpen, en algún momento la estructura del diamante se refiere, en realidad la estructura de los sólidos se puede ver modificada cuando reaccionan, ¿no? Cuando reaccionan con alguna otra sustancia. Podría ocurrir, ¿no? En el caso de los minerales, ¿no?, cuando pasan por procesos de lixiviación, de tostado, en fin, cuando forman alguna reacción, parte de alguna reacción química, podría cambiar, por supuesto. Bien, covalente. Sólidos covalentes. Ahora, sólidos iónicos. Sólidos iónicos. Y aquí, en este caso, las partículas van a ser efectivamente, ¿no es cierto?, iones, ¿no?, positivos y negativos, ¿no? Las partículas acá ya son iones, ¿no?, iones positivos o negativos. Y justamente el hecho de que se presenten iones positivos y negativos, ¿no?, hacen que las fuerzas de atracción, ¿no?, entre estos iones sean del tipo electrostáticos. Atracción, vamos a colocar acá, atracción electrostática. Entonces recordamos un poquito nosotros lo que hemos visto en semanas previas y recordamos que las atracciones electrostáticas pues son fuerzas bastante importantes, ¿no? Y entonces eso es lo que origina que estos sólidos presenten elevados, ¿no?, elevados puntos de fusión y que también se presenten como duros, ¿no? Ahora, quebradizos en el sentido de que cuando son expuestos, ¿no?, a una fuerza, fácilmente se va a alterar. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico alguna fuerza a un sólido iónico, recuerden que lo que hago es mover, ¿no es cierto?, mover estas estructuras y puedo ocasionar que en lugar que se encuentren, ¿no?, positivo y negativo, ¿no?, es decir, que se atraigan, ¿no?, estas atracciones electrostáticas, sino que se muevan estas redes y resulta que se encuentren frente a frente
un ion negativo y negativo. Entonces, cuando ocurre eso, pues simplemente se repelen, ¿no? Los polos iguales, en este caso, se van a repeler y por lo tanto se produce, ¿no? Se habla de que son quebradizos. En el caso de los sólidos iónicos. Bien, a ver, aquí me falta algo. No, no me falta nada. Ok, y tenemos los sólidos metálicos. Sólidos metálicos como por ejemplo el cobre, oro, plata, aluminio, ¿no? Y aquí básicamente de lo que estamos hablando es que estos sólidos, las fuerzas que lo mantienen unido son justamente los enlaces metálicos, ¿no? Recuerdan cuando hablamos de enlaces metálicos hablamos de la presencia de iones, ¿no? En este caso del cobre, iones, y a su alrededor todo un mar de electrones que van compensando, ¿no? Que van compensando a la presencia de estos iones, pero que al mismo tiempo le genera una gran estabilidad a toda esta red. Entonces los sólidos metálicos se mantienen unidos, ¿no? A través de, en todo caso, las fuerzas de atracción son los enlaces metálicos, ¿sí? Y acá las partículas, pues, son estos iones positivos, ¿no? De los metales y los electrones móviles que van a formar parte, ¿no? De esta estructura, ¿no? Ese mar de electrones que genera una gran estabilidad. Y este enlace metálico justamente es el que origina o da estas propiedades de ser un buen conductor del calor y la electricidad, ¿no? Y a su vez también forman láminas e hilos, ¿no? Dúctiles y maleables. Bien. Y los sólidos moleculares, los sólidos moleculares están conformados, ¿no? Por estas partículas, en este caso son moléculas, ¿no? Son moléculas. Y las fuerzas que los van a mantener, unidas a esta estructura, aquí hablamos de fuerzas intermoleculares. Intermoleculares que son del tipo London y dipolo-dipolo. Entonces, si recordamos un poquito estas fuerzas intermoleculares del tipo London y dipolo-dipolo, recordamos que son fuerzas relativamente débiles, que existen otras fuerzas mucho más, ¿no? Más importantes. Por ejemplo, si lo comparamos con las fuerzas de atracción electrostática, de lejos, ¿no? Las atracciones electrostáticas son mucho más fuertes, inclusive los enlaces covalentes y los enlaces metálicos muchísimo más fuertes, ¿no? Y entonces, la presencia de estas fuerzas, London y dipolo, provocan los puntos de fusión bajos, ¿no? Provocan también que sean blandos, y bueno, malos conductores del calor y la electricidad, ya de por sí, por ser moléculas, ¿no? Bien, y acá tenemos esto, recuerden, el CO2 es el hielo seco. Hielo seco, ¿no? Hielo seco. Bien, y acá tenemos un ejercicio chiquito 1. Un ejercicio chiquito 1. Tenemos diversos sólidos, ¿no? Como el hielo, sal común, cuarzo, diamante, oro y plata. Vengan a mí todos ellos. Han despertado gran interés desde la antigüedad. Es más, se conoce mucho de la metalurgia, ¿no? En el antiguo Perú. No obstante, solo en épocas relativamente recientes se ha llegado a conocer los fundamentos del estado cristalino, ¿no? Esta idea, por supuesto, recuerden, el conocimiento de estos fundamentos mediante los experimentos, ¿no? Mediante el método científico. Y entonces estos experimentos nos hablan de que la regularidad que se observa en los cristales a nivel macroscópico es debido a un patrón regular de la ordenación de los átomos, iones o moléculas. Es decir, de las partículas, ¿no? Respecto al estado sólido y líquido, a ver chicos, ¿cuál es la clave correcta? A ver, dice que la afirmación 1 dice, el hielo seco, diamante y azufre son sólidos covalentes. ¿Ustedes qué dicen? Los tres que estamos viendo allí son sólidos covalentes. No, ¿no es cierto? Exacto. El único covalente allí es el diamante. ¿Por qué? Porque recuerden que el sólido covalente está formado solo por átomos. Exacto, el hielo seco es molecular, el azufre 8, ya nos están diciendo bien grande, ¿no? Azufre 8 es una molécula conformada por 8 átomos de azufre. Listo, entonces esto es falso, ¿no? La afirmación 2 dice vidrio y plástico, ejemplos de sólidos amorfos. Eso es correcto, muy bien, Georgia, Ana Cristina. Ajá, exacto, Pedro. Y platino, cobre y oro, sólidos metálicos. A ver, chicos, ahí sí ya como dice mi profesor. Y ahí sí, si no, eso. Entonces, muy bien, la clave es la C. Muy bien, Georgia. Uy,
Ya vi la escarapela. Exactamente, la clave correcta es la C. Vamos, voy a colocar aquí para poder ver mejor los mensajes. Ah, listo, ahora sí puedo verlos mucho mejor. Perfecto, entonces seguimos. Sistemas dispersos. En el caso de sistemas dispersos, vamos a decir que, ¿no? Son mezclas de dos o más sustancias, ¿ah? Dos o más sustancias. Y aquí yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que la fase dispersa, ahí acá está mi color plumón, ¿no? Está conformada por estos puntitos celestes, ¿no? La fase dispersa va a ser recibida en todo caso, ¿no? Va a estar contenida ¿en qué? En la fase dispersante. La fase dispersante es la que está en mayor proporción. Entonces, es como que esta fase dispersa, ¿no? Es recibida, ¿no? Hospedada, recepcionada por la fase dispersante. Eso para que un poquito recuerden estos dos términos, ¿no? La fase dispersa, ¿no? Es, se va a mezclar al interior de la fase dispersante, que es la que está en mayor cantidad. Bien, y entonces vamos a hablar de la clasificación de sistemas dispersos, ¿no? Hablamos de solución, coloide y suspensión. Entonces, las vamos a clasificar de acuerdo al tamaño, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, como sistemas homogéneos, ¿no? Hablamos de solución y aquí las partículas menor a un nanómetro, ¿no? Menor a un nanómetro. Y hablamos de una solución, de un sistema, perdón, homogéneo. Y le vamos a denominar solución, sistema homogéneo. En el caso aquí de un coloide y una suspensión, ¿no? Tenemos un rango diferente. Coloide entre 1 a 100 nanómetros y la suspensión, las partículas, ¿no? Que están contenidas acá, mayor a 1000 nanómetros. Ambos sistemas, tanto coloide como suspensión, se van a conocer o van a estar dentro de lo que tenemos como sistemas heterogéneos, ¿no? Sistemas heterogéneos. Bien. Y aquí, cuando hablamos de solución, a ver, para recordar, ¿dónde hemos hablado de solución, profesora? Acá. Cuando hablamos de solución, tenemos que tener en cuenta quiénes lo componen, ¿no? El soluto, ¿no? El solvente, que es el medio, ¿no? Que va a recibir en este caso al soluto, ¿no? Una agitación y lo que vamos a tener es una mezcla, ¿no? Un sistema homogéneo. No vamos a poder ser capaces de diferenciar el soluto y el solvente. ¿Sí? Ese es el primer punto. Y en las soluciones vamos a hablar de la solubilidad. La solubilidad, es decir, la capacidad, ¿no? Que tiene, en este caso, a ver, aquí utilicemos estos dos términos. A ver, ¿dónde está? El solvente y el soluto, ¿no? Es la capacidad del solvente de recibir y de, sobre todo, solubilizar, es decir, de que siga siendo una sola fase, ¿no? De que siga siendo un sistema homogéneo. Es la máxima cantidad de soluto que puede recibir un solvente, ¿no es cierto?, sin que llegue a precipitar, ¿no? Recuerden que precipitar significa que ya el sólido se coloca en la base del recipiente que lo contiene y ya el medio, el solvente, no es capaz, ¿no? No es capaz de solubilizar una mayor cantidad. Entonces, solubilidad, cantidad máxima de soluto que se disuelve en 100 gramos de solvente. ¿De qué depende? Depende de dos factores. Va a depender de la naturaleza soluto-solvente y de la temperatura. ¿Cierto? Cuando hablamos, siempre que hablemos, chicos, de solubilidad, siempre van a ver ustedes ahí solubilidad y ahí arribita, ¿no? La temperatura, porque esa solubilidad se relaciona sí o sí con la temperatura. Es muy diferente, ¿no? La solubilidad, por ejemplo, ustedes mismos lo ven, cuando disuelven en casa una limonada y el agua está fría, pues como que hay que agitar mucho más, ¿cierto? Se hace más difícil. En cambio, cuando el agua está caliente, cuando hacemos un té, rapidito, ¿no? 2 vueltas y ya el azúcar está solubilizar. Estos dos factores, naturaleza, soluto, solvente. Lo semejante disuelve a lo semejante. Ah, ¿qué significa eso? Tenemos acá el metanol, ¿no es cierto? El metanol y el agua. Recuerden que aquí el agua pues tiene estos, ¿no? O tiene estos pares de electrones. Y aquí el metanol, ¿no? También, el metanol también tiene estos pares de electrones. Entonces son moléculas con características, ¿no? Vamos, son moléculas ahí polares,
Y entonces lo semejante disuelve lo semejante, ¿no? Polar con polar, además del hecho de que ambos tienen estos pares de electrones libres, entonces les van a permitir fácilmente formar estos enlaces del tipo puente de hidrógeno. ¿Sí? En cambio, aquí también el metanol, que tiene sus pares de electrones libres, lo enfrentamos o lo ponemos frente al cloroformo. Uy, no, el cloroformo es, así como el hexano, de las sustancias más apolares. No forman iones bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, las características o la naturaleza, en este caso del soluto, ¿no? Acá soluto y del solvente, pues no permiten o no, en todo caso, la solubilidad, si acaso ocurrir, es mínima, ¿no? Pero así, viéndolos a primera vista, polar y apolar, vamos a decir que simplemente no se solubilizan, ¿no? No hay solubilidad. Y la temperatura, que es el tercer factor que hemos visto. De forma general, al aumentar la temperatura, aquí fíjense, el dicromato de potasio, 5 gramos, ¿no? A ver, acá estamos a 0 grados, a 0 grados Celsius, 0 grados Celsius, 5 gramos de dicromato de potasio se solubilizan en 100 gramos de agua, ¿no? Acá, listo. Pero ¿qué pasa si yo aumento la temperatura y me voy acá? Aquí es 100, ¿no? Acá está 100, a ver, hacemos la línea, ¿no? Extrapolamos y luego venimos acá. Eso, ¿no? Cuando yo quiero saber la solubilidad a determinada temperatura, ok, vengo aquí, la temperatura, ¿no es cierto? Lo llevo hasta la línea que los relaciona, ok, intercepto y luego voy al otro eje. Aquí que sea 85, por ejemplo. ¿No? Entonces, a 100 grados Celsius, ¿no? A 100 grados Celsius yo puedo solubilizar 85 gramos de dicromato de potasio en 100 gramos de agua. Entonces, ustedes vean cómo es que aumenta la solubilidad, ¿no? De 5 hasta 85. Aumenta con la temperatura. Pero tenemos también excepciones, ¿no? Esta, por ejemplo, esta sal, sulfato de cerio, pues no sigue la misma tendencia, ¿no? Por eso dice por lo general. En el caso de los gases, sí, esta relación claramente dice al aumentar la temperatura, yo aumento la temperatura y disminuye la solubilidad, ¿no? Eso sí aplica en el caso de los gases. ¿Y eso por qué? Porque los gases, al incrementar la temperatura, pues lo que van a hacer es van a tratar de salir del medio, en este caso, del medio que los contiene, ¿no? Van a tratar, al adquirir mayor energía cinética, van a tratar de migrar, de salir del medio que los contiene. Entonces, en el caso de los gases, inmediatamente temperatura, disminución de la solubilidad. Bien. Tipos de solución por la disgregación del solvente, ¿no? Hablamos de soluciones iónicas, ¿por qué? Porque sustancias como soluciones acuosas, como ácidos, sales o hidróxidos, que forman iones, ¿no? Acá tengo iones en este medio, ¿no? La presencia de estos iones va a permitir la conducción, en este caso, de la energía, ¿no? Permite la conducción de la energía por este medio, entonces se habla de soluciones iónicas. En cambio, cuando yo tengo aquí moléculas, ¿no es cierto? Moléculas como glucosa, ¿no es cierto? De la sacarosa, alcohol en agua, bentonol en benceno, tengo moléculas en este medio, simplemente no permiten estas moléculas la conducción, ¿no? De la energía. Así de simple, ¿no? Iónicos permiten la conducción, moleculares no. Okay. Por la concentración del soluto, aquí hablamos de soluciones diluidas, ¿no? Una pequeña cantidad de soluto se ha solubilizado muy bien. Luego, si aquí le había agregado yo una cucharada, aquí 2 o 3 cucharadas, es una solución concentrada, ¿no? Respecto a la primera, pero se solubiliza todo perfectamente. Y luego tenemos, y hablamos de una solución saturada. Cuando hablamos de una solución saturada, aquí estamos hablando de la solubilidad máxima, solubilidad. Recuerden que nosotros habíamos definido la solubilidad como la cantidad máxima de soluto, ¿no? Que puede ser albergada por 100 gramos del solvente, ¿cierto? Entonces, en ese punto estamos hablando de una solución saturada, ¿no? Estamos hablando de la solubilidad máxima de un soluto en un solvente. Entonces, solución saturada, aquí tenemos la máxima cantidad, recalco, de soluto que puede ser contenida en 100 gramos, ¿no? De un solvente. Y cuando tenemos una solución acá sobresaturada, claramente aquí ya hemos pasado este límite. Aquí
tenemos una cantidad de soluto mayor a la que normalmente soporta 100 gramos del solvente. En este caso, esta es una solución inestable. ¿Por qué? Porque ante cualquier interacción, movimiento, ¿no? En lo que fuera, inmediatamente va a empezar a precipitar, porque hay una parte que ya no es soluble, ¿no? Listo, a ver. Ah, ok, listo, vamos. Y vamos a hablar ahora de las expresiones cuantitativas en física. Y decimos expresiones cuantitativas en unidades físicas, ¿no? Porque están expresadas en masa y volumen, ¿no? Porcentaje en masa que relaciona masa de soluto entre masa de la solución y porcentaje en volumen que relaciona el volumen del soluto entre volumen de la solución. Recuerden aquí, cuando hablamos de masa y de volumen, ¿no? Estos cambios, y vamos a tener ejercicios de este tipo, es muy importante va a ser un dato muy importante para pasar de masa a volumen, ¿no? El dato de la densidad, ¿no? Porque recuerden que la densidad relaciona justamente la masa con el volumen. Y lo vamos a ver en nuestros ejercicios. Otra expresión en unidades físicas es el porcentaje masa en volumen, ¿no? Que relaciona la masa del soluto entre la masa del solvente. Y aquí prestemos atención acá a este término, partes por millón. Ojo, lo voy a colocar, ¿no? Cuando hablamos de partes por millón, ¿no? Acá está la expresión, ustedes lo van a encontrar como ppm, ¿no? Se lee ppm, partes por millón. Es la relación de la masa del soluto en miligramos, por eso digo ojo con las unidades, ¿no? En miligramos, relacionado con el volumen de la solución que tiene sí o sí que estar en litros. Si no, no es ppm. ¿Ya? Entonces, ppm es la masa del soluto en miligramos y el volumen de la solución en litros. Estas fueron unidades cuantitativas en unidades físicas. Y ahora veamos en unidades químicas. En unidades químicas hablamos de molaridad y de normalidad. Primero la molaridad. La molaridad es el número, ¿no? Fíjense acá, el número de moles del soluto. Número de moles. Vamos a colocar, ¿no? Número de moles. Dividido entre el volumen de la solución, y acá también un detalle importante, ojo con la unidad. Yo no puedo calcular molaridad si coloco el volumen en mililitros, en decilitros, en cualquier unidad. Tiene que estar sí o sí en litros. ¿Mm? Eso. ¿Cómo calculo el número de moles? El número de moles, la masa del soluto, la cantidad, ¿no? La cantidad de soluto dividido entre la masa molar del soluto. Acá, molaridad. Importante la unidad, en este caso, del volumen, ¿no? Vamos. Y normalidad, ¿no? Vamos a colocar todo. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es el número de equivalentes gramo del soluto entre el volumen de la solución. Y acá también, ojo con la unidad, ¿no? Tal cual. Yo tengo que colocar la unidad en litros, sí o sí. Si no, obtengo cualquier cosa menos normalidad. Y justamente los ejercicios muchas veces hacen eso, nos dan los datos de volumen en mililitros, en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, en cualquier unidad, y nosotros tenemos que recordar, chicos, siempre, en litros. Si no, cualquier cosa nos va a dar. Y el número de equivalentes se calcula dividiendo o relacionando la masa del soluto, la cantidad de masa del soluto, ¿no? Entre el peso equivalente del soluto. Y el peso equivalente del soluto es igual a la masa molar entre el teta. Profesora, ¿y el teta cómo sale, no? ¿Qué cosa es? El teta no es otra cosa que la relación entre los equivalentes del soluto por mol del soluto. Ahora vamos a ver cómo se calcula ese teta. Importante esta ecuación también, chicos. ¿Cómo relaciono estas expresiones cuantitativas de normalidad, ¿no es cierto? Acá está normalidad y de molaridad. Yo puedo puedo convertir de normalidad a molaridad teniendo en cuenta esta relación, que la normalidad va a ser igual al teta por la molaridad, ¿no? Si yo tengo el valor de teta y tengo molaridad, fácilmente calculo normalidad. Y también, si tengo la normalidad y el número teta, puedo calcular la molaridad. Es importante esta diapositiva, como todas, ¿no? En realidad. Vamos.
Y aquí tenemos la forma de cómo calcular el teta, ¿no? ¿Cómo calculamos el teta? Bueno, ese teta va a depender si es un ácido, un hidróxido o una sal. Va a depender. ¿Por qué? Porque en el caso del ácido, ¿no? Va a relacionarse a los hidrones. A ver, vamos a colocarlo un momento acá. Tengo esto un poquito más adelante. Fíjense. Nos piden calcular la cantidad de equivalentes que contiene una mol de las siguientes, de estas 4 moléculas. Okay. Y acá, aquí tengo todo. En la parte superior, ¿no es cierto? Cómo se asigna, ¿no? El teta para un ácido, una base o una sal. Entonces, aquí, primera molécula, esto es un ácido, el ácido sulfúrico. Y yo tengo que identificar el número, ¿no? De hidrógenos ionizables. A ver, ¿cuántos hidrógenos hay acá? Tenemos 2. Tengo 2 hidrógenos, ¿no? Ionizables. Por lo tanto, el teta es igual a 2. Listo. Siguiente, hidróxido de litio. En el caso de los hidróxidos son los OH ionizables. A ver, ¿cuántos OH tengo aquí? Tengo 1. Tengo un OH, ¿no es cierto? Acá lo voy a colocar así. Un OH ionizable. Por lo tanto, el teta es igual a 1. Donde vamos a tener que ir un poquito más a analizar es en el caso de las sales. Tenemos 4 sales. Nos dicen que el teta es igual a la carga neta del ion. Carga neta del ion. Listo. Del ion podría ser el catión o el anión, cualquiera. Listo. Vamos a tomar aquí el catión. La carga, ¿no? La carga es más 1, ¿no es cierto? Y como dice carga neta, tengo que saber cuántas veces tengo este átomo en la estructura. Tengo solamente un átomo de potasio. Entonces, a ver. Uy, ¿y yo por qué me he salteado el carbonato? No sé. Primero hago el cloruro de potasio y luego el carbonato de magnesio. Bueno, aquí más 1, ¿no es cierto? Tengo un solo átomo de potasio, entonces 1 por 1, 1. Y entonces el teta es igual a 1, chicos, fíjense, ¿no? Ahora vamos a hacerlo aquí con el magnesio. La carga del magnesio es más 2. Ok, la carga del magnesio es más 2. ¿Cuántas veces se repite el magnesio en nuestra estructura? Solo una vez. Entonces, como tenemos solo una vez, ¿no? Más 2, ¿no? Y por lo tanto, el teta aquí será igual a 2. Fíjense que lo mismo yo puedo hacer con el ion, con el anión, ¿no? Me va a salir lo mismo. La carga neta del carbonato es menos 2. ¿Cuántas veces se repite el carbonato? Una sola vez. Entonces, menos 2 por 1 y me va a dar igual 2. Y ahora vamos al sulfato, acá el sulfato de potasio. Ajá, aquí tengo potasio, carga más 1, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se repite el potasio? 2. Listo, entonces aquí tengo un teta igual a 2. ¿Qué pasa con el anión? El anión tiene una carga de menos 2. Ya. ¿Y cuántas veces se repite? Solo tengo una, ¿no? Una estructura, un sulfato. Listo. Entonces, por 1. Fíjense, me da lo mismo. El teta para el catión o el anión debe ser exactamente el mismo. Lo pueden ustedes hacer, pueden hacer ambos para comprobar. Sin embargo, les va a dar lo mismo. Tenemos aquí el último, esta sal, ¿no? Aluminio. Más 3 es la carga. ¿Cuántos aluminios tengo en la estructura? 2. Lo multiplico por 2 y eso me da 6. Por lo tanto, el teta es igual a 6. Ya hemos aprendido cómo calcular el teta de un ácido, un hidróxido y una sal. En el caso de los oxidantes o reductores, esto aplica cuando trabajamos con reacciones redox, porque el teta está relacionado al número de electrones que son transferidos por mol. Bien, vamos. Y acá tenemos un ejercicio. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? Dice, la molaridad se utiliza con más frecuencia, ¿no? En concentraciones químicas, ¿listo? 5,34 gramos de tartrazina se colocan en una fiola. Yo tengo acá mi fiolita, ¿cierto? Acá mi fiolita. Y aquí he colocado mis 5,34 gramos, ¿no? De tartrazina. Acá está mi sólido. Y luego dice, se colocan en una fiola de 500 y se enrasa con agua destilada. Enrasar significa llevarla hasta el volumen final de la fiola. Si la fiola es de 500, entonces yo le voy a agregar agua, ¿no? Hasta aquí, hasta lo que me indica la marca de la fiola. Eso significa enrasar.
Entonces, el volumen final, ¿cuánto es? 500 mililitros, profesor. Ah, muy bien. Y la masa la tenemos acá. A ver, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden? La molaridad. A ver, chicos, ¿qué dicen? La molaridad. Vamos a hacerlo. Acá tenemos nuestros datos, ¿no? Tenemos la formulita de molaridad. Y recuerden que para la molaridad necesitamos el número de moles, ¿no? Del soluto, ¿no? Número de moles del soluto. Muy bien, acá tenemos número de moles del soluto entre la masa molar. Y es un dato del ejercicio la masa molar. Hemos aplicado, ¿no? Están nuestros datos. Masa molar 530, perdón, masa del soluto 534, masa molar 534 gramos por mol. Por lo tanto, el número de moles será 0,01 moles. Muy bien. Ajá, ya. Aquí tenemos la masa, la molaridad, ¿no es cierto? Y aquí vamos a relacionar 0,01 moles, ¿m? Dividido entre el volumen. Chicos, acá el volumen es 500 mililitros, que es lo mismo que 0,5 litros. Y yo tengo que aplicar el volumen en litros, si no, no tengo molar, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? 0,02 molar. Muy bien. Vamos. Hemos calculado, hemos utilizado nuestra formulita de molaridad. Ahora, a ver, vamos a continuar. Tenemos, otro ejercicio chiquito. Dice, la normalidad se utiliza con frecuencia en los análisis volumétricos. Bien. Se tienen 0,98 gramos de ácido sulfúrico, ¿no? Y se coloca en una fiola de 200. Se enrasa con agua. Entonces aquí, fíjense, me dicen que se enrasa con 200, perdón, que se enrasa con agua destilada en una fiola de 200. Entonces el volumen final será 200 mililitros. Determinen la normalidad. Y me dan como dato, ¿no? La masa molar, y me dan como dato, me dan como dato el teta, fíjense, ¿no? Me dan como dato el teta del ácido sulfúrico. Es un gol aquí. Muy bien, nuestros datos, ¿es cierto? Y aquí tengo mis datos, ¿no? Volumen, recuerden, el volumen siempre en litros. Entonces esto será 0,2 litros. ¿Ah? Ya tenemos la masa molar, tenemos aquí también, esto es igual al teta, ¿no? El teta. Apliquemos nuestras tres formulitas. A ver, profesora, ¿cómo va a hacer eso? En la primera, peso equivalente, ¿no? Tenemos acá la masa molar, ¿no? ¿Es cierto? La masa molar entre 2, ¿no? El teta, que es un dato que nos está dando el ejercicio. Excelente. Ya tengo el peso equivalente. El peso equivalente es 49, ¿no es cierto? Gramos equivalentes. Ya tengo el primer dato. Ahora, con este dato, ¿no es cierto? Vengo y lo reemplazo acá. Listo. Entonces, masa del soluto. Masa del soluto 0,98 gramos, ¿no? 0,98 gramos entre el peso equivalente que acabo de calcular, gramos equivalentes, y esto será 0,02. Aquí, hasta aquí vamos. Y ya, final, la normalidad. Entonces, aquí este dato, ¿no es cierto? Lo vamos a utilizar también acá. Número de equivalentes, gramo del soluto, 0,02, lo acabamos de calcular, entre el volumen, chicos. Recuerden aquí, el volumen va en litros, siempre. En normalidad y molaridad, el volumen va a ir en litros. ¿Ah? Muy bien, hemos aplicado nuestras formulitas de normalidad. Vamos, seguimos. A ver, un momento. Ya, vamos. Dilución de soluciones. Vamos a colocar toda la... ¿De qué de qué se trata una dilución de soluciones? Aquí tenemos una solución 1, ¿no? A la cual le vamos a agregar una cantidad de agua, solamente agua. Entonces, como solamente le estamos agregando una cantidad de agua, no estamos alterando el número de moles, porque no se está agregando bajo ninguna circunstancia soluto, el soluto, ¿no? Permanece. Entonces, el número aquí, N de 1 es igual a N de 2, es decir, el número de moles se mantiene constante. ¿Qué es lo que va a cambiar? En este caso, lo que va a cambiar aquí, volumen 1 más, aquí vamos a colocar el agua que le estamos agregando, ¿no es cierto? Es el volumen 2. Y justamente de eso se tratan los volúmenes aditivos.
volumen 1 más agua nos va a dar el volumen final o volumen 2. Y también en una dilución, recuerden, siempre que nos digan dilución, vamos a hacer la siguiente relación. Concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Estas son las condiciones de 1 y estas son las condiciones de la solución 2. ¿Okay? Es una dilución. Solamente estamos diluyendo. ¿Mm? Y dilución significa solo agregar agua. Ejercicio. La dilución es un proceso físico en el cual se agrega más solvente a una solución para disminuir la concentración inicial. ¿No? Nos están repitiendo, nos están haciendo recordar que es una dilución. Ok. En la dilución, los moles de soluto permanecen constantes. Ajá. Por ejemplo, si en un ejercicio a mí me dan esta expresión, sin decirme, ¿no? Me dicen, en la solución los moles de soluto permanecen constantes. Bien, a mí se me prende el foquito, esto es una dilución, ¿no? Determine la concentración molar de una solución. Sí, a ver, aquí vienen los datos. 200 gramos de ácido sulfúrico 2 molar, se le agregan 800 mililitros de agua. A ver, vamos a ver. Estamos diluyendo una solución de ácido sulfúrico, aquí. Inicial y final. Inicial tenemos 200 mililitros, ¿no? Recuerden que estamos hablando de ácido sulfúrico. Concentración 2 molar. Y solución final, tenemos que el volumen, ¿no? Al volumen se le ha agregado 800 de agua y no conocemos la concentración. Lo primero que hallamos es, considerando los volúmenes aditivos, calculamos, ¿no es cierto? Aquí calculamos el volumen final, claro. Claro que podemos, porque el volumen 1, recuerden, es 200 más agua, 1000 mililitros es el volumen final. Y luego ya podemos reemplazar aquí nuestra ecuación, ¿no? 2 molar, ¿no es cierto? El volumen inicial, 200. ¿Está? La concentración 2 no la conocemos y es lo que queremos saber. Y el volumen final es 1000. Y entonces de acá tenemos que la concentración 2 es igual a 0,4 molar. Fíjense, ¿no? Una dilución. Una dilución. Muy bien. Hemos hecho el cálculo de una dilución. Ácido sulfúrico, una concentración inicial, y hemos obtenido la concentración final, solamente porque le agregamos agua. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de mezcla de soluciones. En este caso, la mezcla de soluciones ya no es solo agua lo que agrego, sino literalmente, como dice el título, estoy mezclando, uniendo, juntando, ¿no? Dos soluciones diferentes, una solución 1 y una solución 2. Que por supuesto son soluciones de del mismo soluto, ¿ah? Del mismo soluto. Entonces, en este caso, aquí sí, el número de moles de 1 más el número de moles de 2 será igual, ¿cierto? Este es el número de moles final. ¿Mm? Porque al unirse, ¿no? El número de moles final es igual a la sumatoria de los dos primeros, ¿no? Los dos primeros frascos. Y aquí se cumple también esta relación, concentración por volumen 1, más, fíjense, más. Concentración por volumen 2 es igual a la concentración final por el volumen final. Y este volumen final, ¿cómo lo voy a obtener? Aquí también, considerando volúmenes aditivos, ¿no? Es la sumatoria del volumen 1 y 2. Muy bien. A ver acá, pues un momento. Ok, eso, estamos bien hasta acá. Y ahora vamos a hablar un poquito, antes de cerrar, de pH y neutralización. El pH es el grado, ¿no? La medida del grado de acidez de una solución acuosa. Y aquí vamos a decir que puntos importantes. El pH 7. El pH 7, estamos hablando de un pH neutro, ¿no? pH neutro. No hay ni liberación de hidrógeno ni liberación de OH. Estamos en un punto neutro, ¿no? Luego tenemos aquí, hacia la izquierda, hacia la zona ácida, en todo caso ya, sustancias como el ácido de baterías, que es el ácido sulfúrico, los jugos estomacales, que es ácido clorhídrico,
El limón, ácido cítrico, las bebidas gaseosas que estamos hablando de carbonatos y bicarbonatos, igual el tomate. Entonces, todas estas sustancias están dentro del rango o dentro de la escala de pH ácido, que significa que liberan, ¿no es cierto? Liberan H positivos. Y en el caso de la zona alcalina, ¿no? Pasando por pastillas estomacales, pero a ver, profesora, ¿no que eran los jugos estomacales ácidos? Sí, pero recuerdan que las personas que sufren de acidez toman, ¿no? Pastillas para neutralizar esa acidez, entonces esas pastillas estomacales muchas veces tienen un pH básico, y lo que hacen es neutralizan el exceso de ácido en el estómago, fíjense, entonces ahí también, ¿no? Estamos hablando de un pH 10, hasta un pH 14, que es el utilizado en los desatoradores de tuberías, ¿no? Ustedes deben haber escuchado cuando en casa, ¿no? Por ejemplo, en una tubería hay un exceso de, por ejemplo, cabello, ¿no? Se acumulan en la tubería. Y entonces, en ese caso, ¿no? Se recurre a este tipo de sustancias. Con un pH muy, muy alcalino, 14. Aquí se están liberando OHs, ¿no? Se están liberando OHs. Entonces, aquí tenemos neutro, pH 7, ¿no? Hacia la zona ácida se liberan H positivos, ¿no? Y hacia la zona alcalina se liberan OHs, ¿no? O iones hidroxilo también. Y tenemos aquí el último término, el último punto, que es neutralización, antes de pasar a los ejercicios. Cuando hablamos de neutralización, fíjense, de forma experimental en el laboratorio, tenemos aquí una bureta donde tenemos hidróxido de sodio que vamos a, ¿no? La vamos a identificar como la base, ¿no? Acá la base. Y tenemos aquí ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Que es el ácido. A ver, algo pasó. El ácido. Se perdió mi conexión con el... A ver, un momento, chicos, que... Ah, listo. Bien, ahora sí. Esperemos que... bueno, ya, vamos a continuar. Ácido y base, ¿no? Entonces, yo le voy agregando, ¿no? La base a través, utilizando esta bureta, voy a agregar acá el ácido hasta llegar a un punto de neutralización, ¿no? Se habla de un punto de neutralización. ¿Y qué significa un punto de neutralización o la neutralización propiamente? Se refiere al punto donde el número de equivalentes del ácido va a ser igual al número de equivalentes de una base. Entonces, para yo establecer, ¿no? Para saber si efectivamente tengo dos soluciones, ácida y base, ¿no? Y me dicen, estas dos soluciones se pueden neutralizar, entonces yo tengo que recurrir a estas fórmulas y tengo que inmediatamente pensar en calcular el número de equivalentes, tanto de ácido y de base, y de compararlos y ver si efectivamente son iguales o no. Entonces, cuando son iguales, perfecto, es una neutralización total, ¿no? Ambos se neutralizan en su totalidad. Pero puede ocurrir, y lo vamos a ver en un ejercicio el día de hoy, donde uno de ellos quede en exceso. Cuando veamos ese punto, ahí lo vamos a comentar un poquito más. Pero neutralización, recuerden, se refiere a neutralización total, número de equivalentes del ácido igual al número de equivalentes de una base, ¿ya? Y también, cuando digo número de equivalentes, es lo mismo decir la normalidad por el volumen del ácido es igual a la normalidad por el volumen de la base. Tengamos en cuenta eso. Bien, y con esto vamos a iniciar nuestros ejercicios del día de hoy. Todavía no los puedo leer, chicos. A ver, voy a volver a intentar unir. ¿Okay? Yo creo que mejor voy a conectarme aquí con... Sí, mejor así. A ver. Bien, entonces, en el universo existen materiales presentes en estado sólido, ¿no? Que se caracterizan por tener un volumen, ¿no? Y una alta densidad. El oro, ¿quién no quiere tener oro, plata, alita? Bueno, alita cloruro de sodio lo tenemos en casa todos los días con los alimentos. Sustancias moleculares como naftalina, ¿no? Del tipo covalente como sílice. Todos los mencionados se clasifican como
sólidos, ¿no? Cristalinos. Recuerden, aquí chicos, por favor, en sus cuadernillos tienen que hacer esta precisión, ¿no? Aquí había otro término, el término correcto es largo alcance, ¿no? Para que realmente podamos llegar de forma adecuada a nuestra respuesta. ¿Cuál de estas alternativas es incorrecta? Esa es la pregunta. A ver, Georgia ya nos dice que es la 1C, vamos a analizar. A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? Veamos, la naftalina, y la naftalina yo empiezo a ver, y veo que acá tengo una molécula, ¿no? 10 carbonos y 8 hidrógenos. Es un sólido cristalino molecular con capacidad de sublimarse. Y acá vamos a precisar este término. ¿Qué significa sublimarse para un sólido? Significa que pasa directamente, pasa de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, ¿no? A eso se refiere cuando se habla de sublimación. Pasa directamente de sólido a líquido, ¿no? Dice, las moléculas se atraen mediante fuerzas de London y estas fuerzas pues son débiles, ¿ya? Sumado a una baja, utilizan o se unen mediante estas fuerzas de London y eso hace posible que sólidos como la naftalina se puedan sublimar. Es más, nosotros colocamos las bolitas de naftalina, ¿no?, en la ropa para ahuyentar las polillas. Y entonces lo que ellas perciben justamente es ese gas, el olor a naftalina, ¿no? Entonces claramente vemos que pasa de sólido a gas, se sublima. Segunda afirmación, chicos, eso lo hemos visto en las diapositivas, ¿no? Vimos como ejemplos de sólidos amorfos, vimos el vidrio, la madera, el caucho, el plástico, ¿no? Entonces esta afirmación es correcta. El oro es un sólido metálico. A ver, ¿quién me dice que no? Esto es correcto, ¿no? Es un sólido metálico, el oro, la plata, el aluminio, cobre, donde sus fuerzas de repulsión son superiores a las de cohesión. Bueno, acá esta parte pues es la que está incorrecta, ¿no? Esta parte es correcta, esta parte incorrecta. Esto no es verdad, ¿no? Al contrario, las fuerzas de atracción son las que predominan. Eso lo hemos visto al inicio de nuestra sesión. Y los sólidos covalentes generalmente poseen alta dureza como el sílice, ¿no? Y es cierto, ¿eso debido a qué? Debido a el tipo de enlace que presentan, ¿no? El enlace covalente, ¿no? Presentan alta dureza. Efectivamente, Georgia, la respuesta es la C. Muy bien. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Dios, yo con más que me pongo trompas. Ya, listo, vamos. Ejercicio 2. La materia se puede presentar en forma de mezcla. A ver, Ana Cristina, Damaris, muy bien, han ido avanzando. Ya, vamos. La materia se puede presentar en forma de mezclas. Pueden ser homogéneas y heterogéneas. Hemos visto esa clasificación de acuerdo al tamaño, ¿no?, de la partícula. El agua potable es una mezcla que contiene iones disueltos, ¿no? Calcio, magnesio, entre otros. La niebla es un sistema que contiene gotas de agua en el aire. Gotitas de agua en el aire. Y el jugo de fresa es un sistema disperso, ¿no?, que puede sedimentar la fibra de la fruta. Claro, ustedes dejan un jugo, ¿no?, lo dejan allí un par de horas y ya en la base tenemos la fibra, ¿no? Se puede separar fácilmente. Entonces, a ver, analicemos estas tres afirmaciones. Ya aquí Damaris, ¿no?, Ana Cristina nos han dado sus respuestas. Las partículas dispersas de una solución son de menor tamaño que la suspensión. Chicos, por supuesto, esto lo hemos visto, ¿no? En nuestro cuadrito teníamos ahí menor a 1 nanómetro, entre 1 y 1000 y mayor a 1000 nanómetros, ¿no? Ya dice. Los coloides, Lupe, muy bien, dice, los coloides y las suspensiones. Recordemos que estos son sistemas heterogéneos. Acá la afirmación lo dice. Debido a que presentan mínimo 2 fases. Claro, también esto es correcto, ¿no? Habíamos hablado, recuerdan, de sistema homogéneo para las soluciones y coloide y suspensión, sistemas heterogéneos. Hasta aquí vamos, verdad. A ver, ¿alguien más se anima? ¿Alguien más da una respuesta antes de ver la afirmación 3? A ver, dice, el agua potable es una solución. Y recuerden, la solución es un sistema homogéneo. La niebla es un coloide, ¿no? Vimos estas gotitas de agua en el aire, ¿no? Y el jugo de fresa es una suspensión. La fibra se va por gravedad en el fondo del recipiente.
Entonces, efectivamente, ¿no? Tenemos una solución, tenemos un coloide, tenemos una suspensión. Esto es verdadero. Muy bien, Lupe, Georgia, Damaris, Ana Cristina. La respuesta es la C, ¿no? Que es verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien. Muy bien. Vamos con el ejercicio 3. A ver, vamos con el ejercicio 3. Aquí vamos a analizar un gráfico. Fíjense, acá nos dan un gráfico. Entonces, cuando me dan un gráfico, a ver, primero, simplemente prestar atención. ¿Qué cosa tenemos en este gráfico? Antes de leer, vamos a ver el gráfico. Tenemos en el eje X temperatura. Ah, listo, tengo temperatura. Y en el eje Y tengo solubilidad de cloruro de potasio en 100 gramos de agua. Y el título dice solubilidad de cloruro de potasio a diferentes temperaturas. Claro, lo que me están dando es, fíjense, esta línea azul representa en todo caso la relación, ¿no? Entre temperatura y solubilidad. Y para yo saber cuál es la solubilidad a determinada temperatura, lo único que tengo que hacer es extrapolar, ¿no? Por ejemplo, acá genero una flechita, intercepta a la línea azul que es la relación, y luego lo llevo hacia el eje Y. Y entonces con esto puedo saber que a 40 grados Celsius es posible solubilizar 40 gramos de cloruro de potasio. Fíjense cómo se interpreta el gráfico, ¿no? A 67 grados Celsius, igual, subo, intercepto con la línea que relaciona, ¿no? Esta es la ecuación que relaciona ambas variables, solubilidad y temperatura. Y una vez que lo intercepto, lanzo aquí, ¿no es cierto?, hacia el eje Y, y entonces veo pues que a 67 grados Celsius se solubiliza 50 gramos de cloruro de potasio. Hemos analizado nuestro gráfico. Ahora, ¿qué dice el texto? La solubilidad del soluto en un solvente generalmente aumenta con la temperatura. Eso generalmente, ¿ah? Porque recuerden que vimos una solución de sulfato de serio que no, pues no seguía el mismo comportamiento. En este caso sí, este gráfico me dice que sí. En la siguiente gráfica se muestra la solubilidad de cloruro de potasio en agua. Listo. Un detalle importante acá, solubilidad de gramos de cloruro de potasio en 100 gramos de agua, chicos. ¿Ya? Inclusive la definición de solubilidad nos dice eso, ¿no? En 100 gramos del medio o del solvente. Aquí estamos hablando de que ese medio es agua. Y nos piden analizar las afirmaciones siguientes. A ver, ya tenemos 3 respuestas, Ana Cristina, Georgia, Damaris. A ver, chicos, chicas, ¿qué dicen? Vamos a analizar la primera afirmación. Por su carácter iónico, el cloruro de potasio es un sólido iónico. Recordamos, ¿no? El potasio es un elemento que está en el grupo 1A y el cloro, ¿no? Esto es un halógeno, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia de electronegatividades, ¿no? Me hace ver que estamos hablando de un compuesto iónico, ¿no? Un enlace, se están formando iones, ¿no? Claro, el pobre potasio tiene que ceder su electrón y el cloruro, pues gana, ¿no es cierto? Ganan, al final ambos ganan porque la unión los hace más estables. Listo, entonces por su carácter iónico, el cloruro de potasio, el soluto, se disuelve con un solvente de tipo polar como el agua. Y aquí tenemos que dar por, ¿no? Recordar este adagio, esta especie de regla un poco de laboratorio. Lo similar, ¿no? Lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, esto es correcto. Muy bien. Segunda afirmación, dice, en la gráfica se observa que a 40 grados Celsius se disuelve 40 gramos de soluto. Sí, acá está, 40 gramos de soluto a 40 grados Celsius, muy bien. Mientras que a 67 se disuelven 50. Ah, esto ya lo habíamos visto también, ¿no? En el gráfico anterior. Acá está, muy bien. Manteniendo 100 gramos de solvente. Claro, estas solubilidades son correctas en 100 gramos de agua o de solvente, ¿no? Esto también es correcto. Esto es correcto. Muy bien, hasta ahora vamos verdadero, verdadero. Y la tercera afirmación que nos habla, a ver, la tercera afirmación que nos dice, profesora, la tercera afirmación, vamos. Cuando la solución, fíjense, cuando la solución que contiene 200, 200,
Aquí tengo 100. Ojo, ¿no es cierto? Y aquí 200, ojo. Se enfría, dice, tengo 200 gramos de solvente y se enfría desde 67 hasta 40. La masa de cloruro de potasio que precipita es igual a 20. Ajá. Primero vamos a analizar con nuestro gráfico, con 100 gramos de agua. Entonces, habíamos dicho que a 40 grados Celsius, ¿no es cierto?, solubiliza 40 y a 67, pues solubiliza 50. Listo. Acá, 67 grados Celsius, solubiliza 50 gramos de cloruro de potasio. Y a 40 grados Celsius, solubiliza ¿cuánto? 40 gramos de cloruro de potasio. Ahí estamos. Muy bien. ¿Pero qué pasa? Se enfría de 67 a 60, a 40 grados, perdón, ¿no? Se enfría. Se enfría. Y si yo enfrío de 67 a 40, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues la solubilidad se ve afectada, ¿no? Y entonces aquí, si yo a 67 había solubilizado 50 y a 40, por el gráfico sabemos que solamente se puede solubilizar 40 gramos, si se enfría, ¿cuánto se va a precipitar? ¿Cuánto va a ser insoluble? Pues la diferencia. 50 menos 40 gramos, acá le voy a colocar gramos de cloruro de potasio, esto va a ser ya insoluble, ¿no es cierto? Insoluble, que es lo mismo que decir que se va a precipitar. Precipitar. ¿Ya? Entonces, del gráfico hemos extraído esta información, que si se enfría de 67 a 40, ¿no? La diferencia es 10 gramos, y entonces 10 gramos es lo que va a precipitar, se hace insoluble. Pero mi ejercicio, fíjense, me dice cuando la solución que contiene 200. Ah, listo. Entonces, estos 10 gramos que están precipitando, le voy a colocar acá, precipita. Esto ocurre en un sistema donde yo tengo 100 gramos, ¿no es cierto?, de H2O. Pero si yo tengo, ¿no es cierto?, 200 gramos, ¿no? 200 gramos de solvente, entonces, ¿cuántos van a precipitar? Ah, profesora, pues va a precipitar el doble, ¿no es cierto?, 20 gramos de cloruro de potasio. Tal cual, ¿no? Entonces, la afirmación también es verdadera. Por lo tanto, la clave es la C, como bien indicó Damaris, Georgia y Ana Cristina. A ver, Lupe, ¿estamos de acuerdo con que la clave C es para el ejercicio 3? ¿Qué dice? Ah, sí, muy bien, Lupe. Vamos al ejercicio 4. Estamos bien con el tiempo, vamos a poder analizar muy bien nuestros ejercicios. También he colocado, ¿no?, 2 ejercicios de los que ustedes tienen propuestos. La idea es en lo sucesivo, colocar todos los ejercicios propuestos que ustedes tienen. Bien, pero igual tengo que controlar un poquito mejor el tiempo. La solución, dice, una solución de soda cáustica se emplea como agente de limpieza. Perfecto, ¿no? Para el equipo de acero inoxidable, en la industria, ¿no?, sobre todo. Para su preparación se pesan 20 gramos de hidróxido de sodio, luego se le agrega agua y se obtiene una solución homogénea con una concentración, y aquí viene, creo yo, podría venir, ¿no?, un dato súper importante, fíjense, la concentración es 1010 ppm. Ajá. Y también nos dan la densidad 1,01 gramos por mililitro. Determina el valor de concentración en porcentaje en masa. Ah, esto es lo que me están pidiendo. Y me dan también este datito, ¿no? Un ppm es 1 miligramo por litro. Por si acaso, si yo no recuerdo, ¿no?, ahí me dan la expresión. ¿Qué cosa es un ppm? Bien, aquí vamos. Lo estoy presentando así porque solamente estoy dejando para el final el cálculo del porcentaje de peso, ¿no? Digamos, el porcentaje de peso en masa. Vamos a ver cómo procesamos esto. Primero, ¿no?, yo tengo aquí ppm. Me han hablado de una solución 1010, ¿no? 1010 ppm, que si yo ya lo expreso en las unidades respectivas de masa y volumen, lo que voy a tener es 1010 miligramos de hidróxido de sodio en 1 litro de solución, ¿cierto?
Eso, partes por millón, exactamente, Damaris, partes por millón. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Ya lo he expresado en, ¿no?, miligramos por litro de solución y simplemente voy a llevarlo a la notación científica. Fíjense, 1010, 1,01 por 10 a la 3 miligramos. Simplemente lo he pasado a notación científica para un poco agilizar los cálculos en realidad. Y esto se mantiene en un litro de solución. Y acá voy a llevar mis miligramos, los voy a llevar a gramos. ¿Por qué los estoy llevando a gramos? Porque ya me estoy preparando para llevarlo a la expresión final, ¿no? Aquí yo necesito la masa del soluto. Y entonces ya por eso lo estoy, ¿no?, llevando a gramos. Solamente estoy haciendo una conversión de las unidades de masa. Resultado, tengo 1,01 gramos de hidróxido de sodio en un litro de solución, ¿no? 1,01 gramos de hidróxido de sodio, esa es la masa del soluto. Y esta masa está en un litro. Este dato también es importante. Fíjense cómo las partes por millón o los ppm ya me hablan tanto de la masa como del volumen que allí se encuentra. Qué importante, ¿no? Bien, tengo la masa y tengo el volumen de la solución. Un litro, o lo que es lo mismo que 10 a la 3 mililitros, exactamente es lo mismo, solo en unidades diferentes. Ahora voy a encontrar la masa de la solución. Y para eso, aquí tengo yo este dato, ¿no? Me han dado la densidad. Ah, profesora, ¿qué voy a hacer aquí? A mí, fíjense, me han dado el dato de densidad, yo tengo densidad, y yo lo que estoy buscando es la masa de la solución. Y tengo el volumen de la solución, este sería el, a ver, acá creo que lo mejor aquí es colocar como signo de interrogación y no como check, porque si no nos vamos a confundir. Acá está. La masa de la solución es lo que yo no sé, ¿no es cierto? Y el volumen de la solución también lo tengo. ¿Dónde? Acá, fíjense, aquí. Aquí tengo el volumen de la solución. Y entonces, tengo este dato. Perfecto. Simplemente voy a despejar masa de solución igual a densidad por volumen de la solución. Y aplicamos nuestro dato. Aquí tenemos densidad por el volumen. El volumen no es otro que el que hemos determinado en el paso 1. Acá está el volumen. ¿Listo? Acá se va mililitros con mililitros y nos queda masa de la solución 1,01 por 10 a la 3 gramos de solución. ¿Ah? Ya tengo aquí los gramos de la solución. Entonces ya puedo ir al paso 3. Claro, ya puedo ir al paso 3. Porque aquí yo necesito masa del soluto y masa de la solución. Ya tengo ambos. ¿No? A ver, la masa de la solución está acá. Vamos a colocarle una flechita. Eso, ¿no? Masa y la masa de la solución también está aquí. Eso, ¿no? Simplemente ahí operamos y nos da 0,1%. 0,1%. Entonces aquí para este ejercicio, solamente recuerden siempre, como en todos los ejercicios, nos sentamos, sacamos, extraemos los datos, ¿no? Y pues los ordenamos, establecemos etapas para llegar a nuestro resultado final, ¿no? Si a mí me piden la expresión en porcentaje masa y masa, entonces, ¿cómo calculo la masa del soluto? ¿Cómo calculo la masa de la solución? Listo. Y entonces eso genera los pasos 1 y 2. ¿Está claro, chicos? A ver, cuéntenme, coméntenme para pasar al ejercicio 5. Muy bien. Eso. Muy bien, George. Gracias. Vamos. Y tenemos el ejercicio 5. En el mercado de los combustibles, la mezcla de gasolina y alcohol es conocida como gasool E15, ¿no? Para ser utilizado en los motores de combustión de los automóviles. Muy bien, ¿no? Una alternativa al uso de solamente gasolina. La mezcla de gasool E15 es una solución que contiene, y acá importante, fíjense que en palabras nos están dando un dato. ¿Qué dato es? Me dicen que 15% en volumen de etanol, ¿no? Es decir, esta mezcla de gasool es una solución que contiene
15% en volumen de etanol y el resto es gasolina. ¿El resto cuánto es? El resto es 85%, ¿no es cierto? Porque el total va a ser 100%. Ya, entonces aquí en azul yo he marcado este dato de forma que nos dan como texto, lo vamos a llevar también a una equivalencia. Y nos piden el volumen de la gasolina en litros contenidos en 780 gramos de gasoil. Me piden volumen y me dan como dato gramos, ¿no? Masa. Entonces, aquí el ejercicio me da la densidad, justamente. Este dato es súper importante, ¿no? Para movernos de masa, relacionar masa y volumen. Muy bien, vamos a empezar. Acá tenemos nuestros datos. Profesora, muy bien, nuestros datos. Tengo masa, tengo densidad, y este dato que está aquí, recuerden, aquí habíamos visto, ¿no? Este texto, 15, que es una solución 15% volumen de etanol y el resto gasolina. Aquí. Entonces, aquí tengo yo 15%, ¿no es cierto? Y acá tengo 85%. Si yo tengo 100 mililitros de gasol, ¿no? 15 mililitros van a ser etanol, ¿no? 15%. Si yo tengo 100 mililitros de gasol, voy a tener 85 mililitros de gasolina, ¿no? Estoy llevando el texto a estas equivalencias. Muy bien. Porcentaje en volumen de gasol, aquí, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden el volumen de la gasolina en litros, contenidos en 780 gramos de gasol. Listo. Vamos a ver, ¿cómo vamos a llevar los 780 gramos de gasol a volumen? Acá. Entonces tengo 780 gramos de gasol. Y entonces, a ver, primero, como me están pidiendo en volumen, pues los gramos los tengo que llevar a unidades de volumen. Y entonces ahí me acuerdo de la densidad. Listo. Entonces aquí aplico la densidad. 1 mililitro de gasol equivalen a 0,78 gramos de gasol. Eso. Entonces aquí los gramos, ¿no? Se van con los gramos. Y ya lo tengo en unidades de volumen, mililitros. Bien, entonces aquí yo tengo mililitro de gasol, pero a mí me están pidiendo la gasolina. Y entonces yo me acuerdo aquí de estas dos equivalencias que también he planteado, ¿no? En este caso voy a hacer uso de esta equivalencia, de que en 100 mililitros de gasol yo tengo 85 de gasolina. Entonces aquí multiplicamos también 85 mililitros de gasolina, ¿no? Equivalen a 100 mililitros de gasol. Y se va mililitros de gasol, mililitros de gasol. ¿Qué me queda ya? Gasolina. Estamos bien, estamos acercándonos. Y entonces hago mi cálculo y voy a decir volumen de gasolina, y esto no es en litros, volumen de gasolina, ¿no? 850 mililitros de gasolina. A ver, Georgia, Ana Cristina, ya nos están diciendo que es la D. A ver, vamos a ver. Y lo único que me falta aquí es convertir porque me están pidiendo en litros, siempre, y por eso lo he marcado ahí en amarillo y rojo, ¿no? Yo de repente inclusive hasta una opción, una de las claves de resultado podría ser 850. Y si me emociono, marco mal, no. Realizo la conversión, ¿no? De mililitros a litros, acá tengo mi equivalencia, mililitros se va con litros, eso. Y la respuesta efectivamente de Amaris, Georgia, Ana Cristina es la D, efectivamente. Muy bien. Estamos bien el día de hoy. Muy bien, chicas, chicos. Vamos con el ejercicio 5, ¿no? Listo. A ver, me avisan, continuamos el ejercicio 6. Me quedan 25 minutos. Ya, estamos bien, justo, 5 ejercicios. Vamos acá. Tenemos el ejercicio 6. La warfarina es un rodenticida, es decir, mata a los pericotos, ¿no? Hay un mejor gráfico, mejor forma de entenderlo que con este gráfico, ¿no? La warfarina provoca, no es un anticoagulante que provoca una hemorragia interna al ser vivo porque lo consume, ¿no? Y se utiliza para eliminar plagas de ratas, pericotas. Bien, entonces, en una casa prepararon 100 mililitros de una disolución con una cantidad de warfarina.
Este es mi primer dato, ¿no? 100 mililitros, ¿no? Una disolución con una cantidad de warfarina. No nos están indicando la cantidad. Prepararon la solución y dice, por negligencia se dejó la solución preparada sin sellar en el suelo. Uy, eso es terrible, ¿no? Imagínense. Dejaron la solución sin sellar en el suelo y por esa razón un perro que pasaba por allí de 15,4 kilogramos, ¿no? Pues pensó que era agua y consumió toda la disolución. Y esto, por supuesto, le causó la muerte. Y la pregunta es, determina la concentración molar. La concentración molar de la solución que fue preparada. Acá tengo dos datos, la masa molar de warfarina, ¿no? 308 gramos por mol, ¿no? Y también nos dan la dosis letal de warfarina en perros. En la dosis letal, 50 miligramos de warfarina por kilogramo de masa corporal. ¿Eso qué significa? Que para provocarle la muerte a este perro, ¿no? Él necesita haber consumido por lo menos, ¿no? 50 miligramos por cada kilo de su masa corporal. Eso ya nos dice bastante. Si el perro pesa 15 kilos, entonces más o menos sería 50 por 15,4, ¿no? Porque por kilo tiene que haber consumido sí o sí 50 para que le provoque la muerte. Realmente esto de los perritos así me da mucha pena. A ver, vamos chicos. Nuestros datos. Volumen, masa del perro, es importante, está en la masa corporal, ¿no? El peso molecular, la masa molar, ¿no? La masa molar y la dosis letal. Entonces lo primero que vamos a calcular es, ¿no? Nos piden la concentración molar. Y para calcular la concentración molar, recordemos la molaridad, eso es, concentración molar igual a molaridad. Yo necesito, ¿no es cierto? Acá tengo mi fórmula. ¿Y qué necesito? Necesito el número de moles. Porque ya, fíjense que el volumen me lo da el ejercicio. Tengo este dato. Lo que necesito es el número de moles. Ah, y el número de moles, ¿qué cosa es? El número de moles es igual a la cantidad de la masa entre, ¿no es cierto? Entre la masa molar. Y vamos a ver a calcular aquí, las moles de warfarina para una dosis letal. Entonces, tengo aquí los 15,4 kilogramos, ¿no? Lo que es lo que pesa el perrito, ¿no? Y acá recordamos que tenemos esta relación, ¿no? Que por kilogramo de masa corporal, ¿no? Él debe haber consumido 50 miligramos. Listo. Entonces acá tenemos, esto se va con esto, ¿no? Y tenemos los miligramos de warfarina que el perro tuvo que haber consumido, ¿cierto? Ya, muy bien, Georgia Damaris, vamos bien. Ahora, yo tengo aquí ya los miligramos de warfarina. Pero voy a utilizar, pero tengo que llegar a moles. ¿Cómo llego a moles? Ya. Entonces aquí vamos a relacionar los miligramos, ¿no? Los voy a llevar a gramos. Aquí solamente estoy aplicando un factor de conversión de miligramos a gramos. Acá miligramos, ya tengo aquí gramos. ¿Y por qué lo estoy llevando a gramos? Porque quiero utilizar también esta relación. Quiero utilizar esta relación, que una mol equivalen a 380 gramos, ¿no es cierto?, de warfarina. Y es así que tengo aquí esta igualdad, fíjense. Una mol equivalen a 380 gramos de warfarina. Entonces, gramos de warfarina se va con gramos de warfarina y ya obtengo aquí moles. Las moles de warfarina letales consumidas por el perro es igual a 2,5 por 10 a la menos 3 moles de warfarina. Eso. Ah, muy bien. Ya tengo el número de moles. Número de moles. Bien. Y entonces, a ver, aquí, hasta aquí estamos claros, hemos obtenido el número de moles. Ha sido necesario relacionarlo con el peso del perro, ¿no? Y luego relacionarlo con el peso molecular. Vamos. Ya tengo moles. Acá simplemente he traído el dato de moles a esta página para calcular que me falta ahora la concentración molar. Listo. Determine concentración molar que causa la muerte. Bien, aplicamos nuestros datos. Recuerden que molaridad, número de moles entre volumen. Listo. Número de moles lo tenemos acá. Volumen, el volumen también es un dato que nos daba el ejercicio. ¿Recuerdan? Nos decían 100 mililitros.
Y 100 mililitros, recuerden que es 0.1 litro. Y es lo que yo voy a aplicar acá. ¿No? Entonces dividimos simplemente y lo que vamos a obtener es 2,5 por 10 a la menos 2 moles de warfarina por litro. Eso. Eso. Ajá. Muy bien, Ana Cristina, Georgia, Damaris, Lupe. Eso, ¿no? La respuesta es la D. ¿Todos claros? A ver, vamos a empezar con nuestro ejercicio 7, 8, 9. Uy, tenemos 3 ejercicios más. Pero estamos bien, estamos bien. Y 2 ejercicios más de los propuestos que tienen ustedes, así que vamos a alcanzar. Vamos, seguimos entonces. Ejercicio 7. Para determinar la presencia de heroína en el tráfico ilícito de drogas, fíjense hasta dónde está la química, ¿no? Se realiza un test rápido en la cual se utiliza solución de cloruro de mercurio 2. Y aquí este dato, chicos, dice, considere 2 equivalentes, ¿no? Por mol. Este dato es del cloruro de mercurio 2. Y este dato no es otra cosa que el valor del teta. ¿Recuerdan? Teta para el cloruro de mercurio 2 es igual a 2 equivalentes por mol. Acá este dato es súper importante. A determinada concentración, ¿no? Esta reacciona con la heroína formando cristales en forma de aguja. Bueno, esto es el contexto, ¿no? Para la preparación de dicha solución se dispone de una solución madre. ¿Qué es una solución madre? Una solución madre normalmente es una solución a una concentración elevada, ¿no? A partir de la cual, fíjense, a partir de una solución madre se obtienen soluciones hijas. Es decir, esas soluciones hijas van a tener menor concentración, ¿no? Bien, esta solución madre, 10 mililitros, nos dan el volumen y 0,5 molar, la cual se llevará a un volumen de 50 mililitros agregando agua. Chicos, ¿qué nos están diciendo aquí? Estamos agregando agua. Entonces es una dilución, ¿no? Es una dilución, porque solo le estamos agregando agua. Determine la normalidad. La normalidad. Uy, pero si nos han dado acá molar, nos han hablado de moles y ahora me piden la normalidad. Bueno, vamos, ahí claro con lo que nos piden. Desarrollemos. Aquí tenemos nuestros datos, volumen, concentración, ¿no? Volumen final. Ajá, muy bien. Y acá recordemos algo. Nos están dando un volumen inicial, una concentración inicial, y simplemente nos están diciendo que vamos a agregarle agua para llegar a un volumen final, ¿no? Acá vamos a un volumen final, solamente con la adición de agua, nada más. Es el volumen inicial, ¿no? Le agregamos agua y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? En realidad es una dilución, ¿no es cierto? Y entonces la cantidad, no varía la cantidad de soluto. Eso, muy bien, Georgia. Eso, no estamos cambiando el número de moles, solo estamos agregándole agua. Y entonces aplicamos nuestra ecuación, ¿no? Entonces, lo amarillo corresponde a las condiciones iniciales y lo turquesa a las condiciones finales. ¿Listo? Reemplazamos. Aquí, condiciones iniciales, 0,5 molar, volumen, ¿no? Y esto es lo que, pues, queremos saber, ¿no? La concentración final, queremos saber. Pero aquí, fíjense un pequeño detalle importante. Si la concentración de la solución le estoy trabajando yo como molar, por supuesto que la concentración 2 también está en molar, ¿ya? No vayan a aquí de repente pensar que podríamos tenerla en normal, no. Si yo tengo uno de los datos en molar, el otro dato, y es más, y si es la incógnita, pues la expresión también va a estar en molar. Bien, el volumen final también lo hemos aplicado y tenemos aquí que nuestra concentración final es 0,1 molar. O también podemos decir 0,1 molar es lo mismo a decir 0,1 moles de cloruro de mercurio por litro, ¿no? Acá. Recuerden, ¿no? Mol por litro, esto es molar. Perfecto. Ya tengo, pero tengo molar, profesores, me han pedido normal. Entro en colapso. Nada de colapsos aquí, fíjense. Determinen la molaridad, ¿no es cierto? Este dato lo estoy trayendo de la diapositiva anterior. Y también recuerden que al inicio del ejercicio nos daba un dato, ¿no?
Nos decía, nos hablaba de la relación de equivalencia, que básicamente es el teta. Nos decía, dos equivalentes de cloruro de mercurio equivalen a una mol, ¿no?, de cloruro de mercurio. Listo, y aquí yo recuerdo cómo a partir de la concentración molar voy a llegar a la normal. ¿Cómo? ¿Recuerdan ustedes que la molaridad, ¿no es cierto? Esto es molar, esto viene de acá, por el teta, ¿no es cierto?, que me daba la normalidad. Y entonces es así que llego yo a mi resultado final, ¿no? Simplemente aquí voy a multiplicar 0,2 por 1 y tenemos 0,2 equivalentes por litro, que no es otra cosa que normal. Entonces acá, esta expresión normal. Y así llegamos a nuestra respuesta D. Muy bien, entonces pasamos muy bien, Georgia, Damaris, Ana Cristina. Vamos con el ejercicio 8, ¿sí? Eso, el ejercicio 8, ¿listo? Tenemos un proceso de lixiviación, ¿no?, de mineral de cobre. ¿Qué significa un proceso de lixiviación? Significa que yo tengo aquí una pila de minerales, ¿no? Hemos extraído de una mina acá minerales, óxido de cobre, y yo quiero, pues de este mineral, quiero retirar solamente el cobre. Entonces, voy a verter ácido sulfúrico, ¿no?, en la parte superior, y entonces el ácido sulfúrico va a atravesar este sólido por los espacios que tenga, ¿no?, que presente este mineral, y finalmente el líquido, ¿no?, termina aquí en la parte inferior. Y este líquido va a estar enriquecido con cobre, ¿no? Entonces, eso es lixiviación, ¿no? Cuando un líquido atraviesa un sólido y arrastra alguno de sus componentes. En este caso, a nosotros nos interesa el cobre. Listo. Entonces, tengo un proceso de lixiviación de minerales de cobre. Tenemos aquí el ácido sulfúrico, tenemos 40 litros. Claro, imagínense, estas son toneladas de mineral, entonces necesitamos 40 litros de ácido sulfúrico, 0,5 molar, y se va a mezclar con 20 litros de ácido sulfúrico 2 molar. Determine la concentración normal de la solución resultante. Aquí nos están hablando de mezcla de soluciones, chicas. Ya no es, chicos, no es no es una dilución. Aquí estamos hablando de mezclas de soluciones, ¿no? Y por supuesto, las dos soluciones son de ácido sulfúrico, cada una con una concentración y con un volumen diferente. Va. Aquí, ¿no? Voy a colocar, esta es digamos, la teoría que sustenta esto, ¿no? Recordemos, estamos mezclando aquí la primera, ¿no? Vamos, podríamos decir que acá tenemos nuestra solución de 0,5 molar, ¿no es cierto? 40 litros. Y aquí, segundo, tengo 20 litros de 2,0 molar. Y justamente lo que me piden es, ¿no es cierto?, cuál es esta concentración, pero me piden la concentración en normalidad. Hay pequeño detalle al final. En esencia, tenemos que aplicar estas ecuaciones. Y es una mezcla, recuerden, no es una mezcla. Y también, aquí ya un dato inmediatamente, ¿no? El volumen final. El volumen final va a ser la sumatoria de estos dos volúmenes. Entonces, aquí los volúmenes son 40 y 20. 40 y 20. Bien, vamos. Y aquí también nos han dado este dato, ¿no? Este teta. Chicos, nos han dado este dato. Vamos. Entonces, mezcla de disoluciones, ¿no? Entonces se cumple que el número de moles de 1 más el número de moles de la solución 2 es igual al número de moles del soluto final. Aplicamos entonces aquí nuestra, ¿no?, ecuación. Aquí 1, aquí 2 y aquí final. 0,5 molar por 40 litros, 2 molar por 20 litros. Esto es lo que estamos buscando, ¿no? La concentración que se va a dar en molar. ¿Por qué? Porque aquí también está en molar. Y el volumen final es la sumatoria. Listo, tenemos aquí ya la concentración. 1 mol por litro, que no es otra cosa que 1 mol. Ahí vamos. Normalidad. Ahora, ¿cómo llegamos a la normalidad? Chicos, no se olviden, aquí nuestro ejercicio nos da este dato, que es el teta nuevamente, ¿no? El teta. 1 mol, bueno, acá está en forma lineal, pero en el dato me parece que aparece como 2 equivalentes de ácido sulfúrico por 1 mol de ácido sulfúrico. Es el teta. Y entonces aquí tenemos igual.
tenemos la molaridad, ¿no es cierto?, por el teta y igual a la normalidad. Aquí vamos a colocarle por. Y la respuesta efectivamente es la C. Efectivamente es la C. ¿No? Entonces lo primero que yo tengo que establecer es una dilución, es una mezcla. Entonces, a partir de ese punto ya planteo yo todas mis ecuaciones, ¿no? Pero con el pleno conocimiento de qué está ocurriendo. Muy bien, seguimos ejercicio 9. Y acá, chicos, también hay que en sus cuadernillos agregar este término, ¿no? En la afirmación 1, sí, en la proposición 1 debe agregarse el término total. Dice, un analista desea confirmar la concentración de sus reactivos. Por ello toma una muestra de 100 mililitros de una solución ácida, ácido sulfúrico, 0.1 molar, y lo adiciona a 400 mililitros de una solución de hidróxido de sodio, 0.1 normal. Y lo he marcado con verde, con fosforescente, para que notemos de que uno está en molar y el otro está en normal. ¿Ya? Se unen y producen una reacción química. Ok, hasta acá vamos. Considerando que las concentraciones de los reactivos son correctas, es decir, no es un error del ejercicio que nos den concentraciones o unidades diferentes, no, así, esas son las unidades, ¿no? Indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Listo. Primera afirmación dice, se produce la neutralización total en la reacción de tipo ácido-base. Y entonces, para yo saber si efectivamente se produce una neutralización, recordemos nuestra, ¿no? Nuestra formulita, el número de equivalentes ácidos igual al número de equivalentes de una base. Bajo esa premisa, hablamos de una neutralización. Una solución es neutra, ¿no? O está, se ha llegado al punto de neutralización cuando el número de equivalentes, cuando el número de equivalentes es, a ver, exacto. Bien, Ana Cristina. Cuando el número de equivalentes de ácido es igual al número de equivalentes de la base. Listo, entonces, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un poquito más del ácido o de la base? Ok, se van a neutralizar, sí, pero va a haber un exceso de alguno de ellos. Vamos a ver ahora nuestro ejercicio. ¿Cómo se entiende? Fíjense, aquí he colocado los datos, 100 mililitros de ácido sulfúrico, 0.1 molar, 400 mililitros de hidróxido, 0.1 normal. Que aquí voy a colocarlo ya antes que se nos vaya, que no se nos olvide. Esto es, ¿no? Siempre que lo coloquemos en nuestras fórmulas de normalidad o molaridad, va en litros, ¿ya? Se produce la neutralización total. A ver, para saber eso tengo que calcular el número de equivalentes de cada uno de ellos. Listo, vamos con la solución ácida de ácido sulfúrico. Bien. Y en el caso del ácido sulfúrico tengo esta relación, el teta en todo caso, aquí el teta, ¿no? Una mol de ácido sulfúrico es igual a 2 equivalentes de ácido sulfúrico, ¿no? Igual lo voy a colocar aquí, que es el teta, para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, si yo tengo ácido sulfúrico 0.1 molar, porque ese es el dato que me están dando, 0.1 molar, ¿no? Entonces, recuerden que molaridad es 0.1 mol por litro, listo. Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es molaridad por el teta, ¿cierto? Esto se va a ir con esto, ¿no es cierto? Y voy a tener acá 0.2 equivalentes de ácido sulfúrico por litro, pero ya esto normal, ¿cierto? Entonces ya tengo aquí, el ácido sulfúrico ya lo tengo en unidades de normalidad. ¿Cómo voy a calcular los equivalentes, profesora? Bien, aquí ya es importante tener en cuenta el volumen. Yo tengo 0.1 litro, ¿no es cierto? Listo, 0.1 litro. Y tengo esta relación, ¿no? De la normalidad. Tengo que 0.2 equivalentes de ácido sulfúrico, ¿no? Contenidos en 1 litro. Entonces le aplico acá esta equivalencia. ¿Para qué? Para que los litros se vayan con los litros y me quedan equivalentes de ácido sulfúrico. Yo tengo 2 por 10 a la menos 2 equivalentes de ácido sulfúrico.
Listo. Primer paso. Segundo paso, en la solución básica es más fácil. ¿Por qué? Porque ya está en normal, ya está en normalidad. Listo. Lo único que tengo que hacer es determinar los equivalentes. ¿Ah? Y para determinar los equivalentes debo recordar que tengo un volumen de 0.4 litros o 400 mililitros, ¿no? Lo multiplicamos también aquí por la normalidad, ¿no? El litro se va a ir con litros y me quedan equivalentes. Fíjense, pero aquí yo tengo 4 por 10 a la menos 2 equivalentes de hidróxido de sodio. Y entonces yo tengo que comparar para saber si se neutralizan, ¿no? Total, si la neutralización es total, pues el número de equivalentes de ácido y de base deberían ser iguales. Pero aquí nosotros estamos viendo, pues, que tenemos mucho más hidróxido, ¿no? Que ácido sulfúrico. Entonces, esta afirmación es falsa, ¿no? Porque para que ocurra una neutralización total, ambos deben tener, ¿no? Numéricamente deben ser iguales, y esto no ocurre aquí. Aquí tenemos valores diferentes, ¿cierto? Sí ocurre, o sea, la neutralización es parcial, en todo caso, se da en una parte de ácido reacciona con el ácido sulfúrico, sí, pero hay un excedente, ¿no? Ahí sobra un poquito de hidróxido de sodio. Entonces, pero fíjense que la afirmación es, se produce la neutralización total. No, la neutralización es parcial, porque está quedando un excedente de de hidróxido de sodio. Muy bien. Listo, vamos a la afirmación 2. Dice, se obtiene una solución con un exceso de 2 por 10 a la menos 2 equivalentes. Bueno, justamente, ¿no? Y yo tengo aquí ácido y base. Lo único que tengo que hacer es una diferencia, ¿no? Restar para ver efectivamente cuánto es ese exceso. Restamos y pues esto, la afirmación es correcta, ¿no? El número de equivalentes en exceso es 2 por 10 a la menos 2 y lo que sobra, aquí solamente fíjense nos dicen equivalentes, ¿ah? No nos dicen equivalentes, si nos dijeran equivalentes de ácido, entonces sería falso, porque los equivalentes en exceso son del hidróxido, ¿no? Pero como aquí solo dice equivalentes, ¿ok? Perfecto, tenemos 2 por 10 a la menos 2 equivalentes de hidróxido. Y finalmente la mezcla resultante, por supuesto, presenta un pH mayor a 7. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en exceso es hidróxido, chicos, ¿no? Lo que tenemos en exceso es hidróxido. Entonces recordamos que el hidróxido, ¿no? Genera OHs y por lo tanto estamos hablando de una solución mayor, un pH mayor a 7. ¿Ya? Importante. Bien, entonces efectivamente Ana Cristina, la respuesta es la D. La respuesta es la D. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta este término de neutralización total, ¿no? Neutralización total es que ambos tengan el mismo número de equivalentes. Si no tienen el mismo número de equivalentes, ok, hay una neutralización, pero no es total. La neutralización es parcial y tenemos un excedente de alguno de los dos. Puede ser del ácido o de la base. ¿Ok? Listo, entonces ahora vamos a ver un par de los ejercicios que he resuelto de los que ustedes tienen propuestos. Vamos. El ejercicio 1 propuesto para ustedes, ¿no? Voy a colocar aquí ya las respuestas para avanzar un poquito. Dice, los sólidos cristalinos se clasifican de acuerdo a los enlaces, ¿no? Entonces aquí estamos relacionando que, ¿no es cierto? Esto, son excelentes conductores de la electricidad, ¿no? Los sólidos metálicos, ¿no? Presentan bajos puntos de fusión y ebullición y son blandos, ¿no? Eso, muy bien. A ver. El grado de pH es con el logaritmo de la concentración. Exacto, ¿no? Con el logaritmo de la concentración de los iones hidrógenos. Sí, exactamente, Ana Cristina. Son frágiles y tienen puntos de fusión elevados, ¿no? En este caso, el enlace en los sólidos iónicos y presentan alta dureza, como por ejemplo el cuarzo. Entonces, esos son los sólidos covalentes, ¿no? Aquí la clave correcta es la C, que ustedes, por supuesto, ya lo van a desarrollar, pero aquí lo tenemos. Y tengo también el otro ejercicio, voy a alcanzar a colocar el número 2, donde nos hablan de una solución de hidróxido de sodio, ¿no? Para la limpieza también, pero aquí se disuelven 8 gramos de hidróxido, ¿no? En 200 mililitros de solución, ¿no? Y nos piden la normalidad y la molaridad. Y entonces, bueno, primero calculamos, ¿no? Para el caso de molaridad, el número de moles, ¿no? Sin el número de moles no puedo calcular molaridad. Listo, acá tengo la masa entre la masa molar, 0,2 moles,
Reemplazamos, recuerden siempre, el volumen en litros. Y tenemos aquí ya la molaridad, ¿no? Y para pasar de molar a normal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta aquí la relación de equivalencia, ¿no? En el caso del hidróxido de sodio, un equivalente de hidróxido, ¿no? Equivale a una mol. Y acá tenemos lo mismo, ¿no? La clave, aquí si no me equivoco, es la D. Bien, y acá tienen ustedes las respuestas de los ejercicios propuestos. Ya hemos visto el 1, 2, ustedes quedan con 3, 4 y 5, chicos. La siguiente sesión voy a tratar de colocar todos, ¿sí? Voy a tratar de desarrollar, tener el desarrollo de todos y así pues ustedes puedan avanzar o encontrar, comparar con lo que ustedes van a hacer. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy nuevamente en la clase de química y nos estamos viendo la siguiente semana. ¿No? Muy bien, gracias Ana Cristina, gracias Georgia, Damaris, Aarón, uy, está muy bien. Lupe, ¿no? Gracias a todos, chicos. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Chao, mis cuídense. Gracias.